¿Qué voy a contar yo? En verdad es una buena. Es una buena noticia. Es una buena noticia un poco compleja. Porque tiene más aristas de lo que parece. Pero os la voy a contar. Y es que resulta que el Vaticano ha decidido disolver el sodalicio de vida cristiana. ¿Vale? Ha sido por orden directa del Papa Francisco, que está muy jodido de salud, pero tiene tiempo de seguir haciendo cosas. Y mediante la fórmula aprobo informa específica, que es por mis cojones esto se hace, básicamente, se resumen, ha disuelto esta organización católica de origen peruano, cristiana de origen peruano, y sin posibilidad de apelar ni hacer nada, ¿no? Esta fórmula es, tú te disuelves y se acabó. ¿Por qué ha hecho esto? Bueno, pues porque sobre esta organización, que no era muy grande, pero se ve que tenía bastante influencia en Perú, pues pesaban décadas de múltiples denuncias por abusos sexuales, psicológicos y por enriquecimiento ilícito, abuso de poder, y básicamente estaba ya desde hacía un tiempo calificada como secta. Os voy a contar un poquito de la historia del sodalicio de la vida cristiana, porque tiene muchísima tela que cortar. Tiene tela que cortar porque además tienen mucho que ver con la extrema derecha internacional, muchísima relación con el Yunque, que es la secta detrás de la cual está Hazte Oír, o así lo dijo una resolución judicial, con Legionarios de Cristo, en fin, con todo este mundo del integrismo y fundamentalismo católico, que guarda muchísima relación con movimientos de ultraderecha, como Vox, por ejemplo, y como otros tantos. Así que os voy a contar, porque de verdad que no tiene desperdicio. Pues ya he estado investigando bastante y no conocía mucho de esta historia, pero cuanto más investigas, peor. El Sodalicio de la Vida Cristiana se funda en 1971. Y fijaos, se ha disuelto ahora. O sea, ha estado operando alrededor de 50 años. Ojito, ¿eh? Se fundó en el año 71 en Lima, en la capital de Perú, por Luis Fernando Figari, laico a priori, no, sin ningún tipo de relación con la Iglesia Católica, pero que era un declarado admirador de Falange Española, que en el año 71, pues bueno, pues se entiende que era pues admirador también de Francisco Franco, de la dictadura española y demás, ¿no? Y que hizo esto de alguna manera, quizá para acercarse a estas ideas. Este tío, el Luis Fernando Figari, solo él ya está acusado y señalado por presuntos abusos sexuales, incluyendo a menores de edad, y un largo etcétera de presuntos delitos que, por desgracia, no tienen ningún tipo de acusación formal. Es decir, nunca ha tenido ningún tipo de condena. Por lo que sea, se ha ido librando. Pero bueno, si buscáis en Google, o sea, si buscáis, os informáis, hay un montón de información sobre él y sobre cosas muy oscuras que le rodean, pero lo cierto es que lo cierto es que condenas no tiene ni una. A pesar de todas las polémicas que le rodeaban, de todo lo que se decía, porque en la época se denunciaba muy poco, y esto es así, y la Iglesia Católica ocultaba un montón de cosas, esto es así, y a pesar de todo el abuso de poder que se ejercía desde esta organización, en el año 97, Juan Pablo II reconoció al Sodalicio de la Vida Cristiana como un instituto de derecho pontificio, es decir, que estuvo reconocido por la Iglesia Católica y tenía cierto poder de decisión, digamos, ¿no? Igual que Legionarios de Cristo, igual que otras tantas congregaciones, como el Opus Dei, aunque el Opus Dei ya ha sido despojado, ¿no? No hace ya poquito, pues, de todo ese tipo de privilegios, pero bueno, el caso es que esta organización lo tenía. El Sodalicio llegó a tener 238 miembros en 32 casas diferentes, con una presencia súper fuerte en América Latina y también en Estados Unidos, ¿vale? Se estima que podría tener alrededor de 20.000 simpatizantes, ¿vale? Aparte, pues asociados, colaboradores, etcétera. O sea, poquita broma, poquita broma. Es muy gracioso porque eh, hoy, de hecho, o sea, hoy en día, el Vaticano ya lo considera una secta. Sobre todo por la jerarquía tan autoritaria, tan fuerte que tiene a nivel interno, los requisitos que exigen, el silencio que imponen y en general operan como si fuera una secta destructiva, ¿vale? Con una fuerte estructura piramidal con la que además se han enriquecido de manera bastante ilícita.
Lo que pasa que también es verdad que tenían, pues eso, muchos vínculos con Falange Española en su momento, con Hazte Oír, y además también tienen incluso conexiones con sectores del trumpismo estadounidense, porque también tiene bastante fuerza en Estados Unidos y, por supuesto, ejercen una oposición brutal a Francisco, al Papa Francisco, por lo que sea. ¿Cómo puede ser que esta organización tenga tanto poder? Os preguntaréis. Más allá de las relaciones que tuviesen con Falange, con Hazte Oír y hoy en día con sectores próximos a Donald Trump. Pues muy sencillo. Pasa que se metieron en el negocio de los cementerios en Perú. Como sabéis, España y otros países tienen un acuerdo con la Santa Madre Iglesia, ¿no? Con sus concordatos de la Santa Sede, que eso se traduce normalmente en beneficios fiscales, sociales, administrativos de algún tipo para la Iglesia Católica. España tiene sus concordatos de la Santa Sede, firmados, creo recordar, durante el franquismo, en el que, por ejemplo, pues se pueden beneficiar de X cuestiones, ¿de acuerdo? Pues Perú tiene los suyos. Entonces, aprovechando pues una interpretación un poco extraña de este concordato, resulta que el grupo presentó los cementerios como si fueran misiones religiosas, ¿vale? Y así podía evadir un montón de impuestos, por ejemplo. De hecho, hubo un sacerdote, Jaime Baer, creo que se llamaba, que, por cierto, el Papa lo expulsó el año pasado, lo excomulgó, dijo fuera, que fue el encargado de crear una estructura financiera para, básicamente, eludir impuestos en Perú. Y las investigaciones han concluido que se hizo por lo menos con 1.000 millones de dólares de blanqueamiento de capitales. O sea, ahí es poco, ¿eh? Por ejemplo, ocultando bienes bajo titularidades privadas, etcétera. O sea, increíble. O sea, eran una puta mafia y una puta secta. ¿Vale? Entonces, claro, el Papa ya finalmente, después de declararlos como secta, después de expulsar a alguno de sus miembros, encargó a un sacerdote catalán, Jordi Bertomeu, como comisario con dos misiones. Uno, investigar al sodalicio y dos, hacer reparación a las víctimas, sobre todo las víctimas de abusos. ¿Vale? Y sobre todo, determinar hasta qué punto esta gente sigue en activo y sigue haciendo actividades y sigue presuntamente cometiendo delitos. ¿Vale? Entonces, claro, desde el Vaticano, representado en este caso por el sacerdote Jordi Bertomeu, han dicho que, vamos, les han atacado por activa y por pasiva. Y que al final el Vaticano tiene que velar por el bien de su rebaño y demás, y que él al final está investigando que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Como se tienen que hacer. Y claro, de hecho la última expulsión fue la de un periodista, Alejandro Bermúdez, bastante ligado al sodalicio y a la ultraderecha religiosa, Hazte Oír, etcétera, que fue expulsado en septiembre del año pasado por obstaculizar de alguna manera la investigación que se estaba haciendo a nivel periodístico. O sea, es que increíble. O sea, increíble lo que se estaba cociendo ahí dentro. Así que nada, finalmente, después de todo este periplo de investigaciones, de acusaciones, de señalamientos, de ir retirando privilegios, ya el lunes, este pasado lunes, o sea, hace 2 días, se firmó que se tenía que disolver y que se tiene que iniciar la reparación a las víctimas. Mientras tanto, desde el sodalicio están intentando todo lo contrario, subsistir a pesar de los pesares. Y están, pues bueno, echándose ese pulso. Pero vamos, si buscáis un poco la de polémicas que tienen, o sea, increíble, ¿eh? O sea, y esta es un poco la noticia. La verdad, yo ya sabéis que no soy muy amigo de la Iglesia Católica en general, soy ateo, pero oye, me parece bien que la Iglesia Católica investigue estas cosas, no las tape y luego dedique su tiempo a resarcir a las víctimas, porque al final eso es lo importante, las víctimas. Lo importante aquí son las víctimas. Y que la Iglesia Católica se centre en ellas, en reparar en la medida de lo posible sus vidas y en responsabilizarse.
Porque al final, sin el blanqueamiento de la Iglesia Católica, este tipo de organizaciones no hubieran podido existir. Por no mencionar la multitud de gente asociada a la Iglesia que ha hecho y deshecho lo que ha dado la gana y en muchísimos casos no se ha reparado ese daño. Y me gustaría recordar el caso de Carles Tamayo, ¿no? El documental este que sacó destapando a un pederasta ya condenado, que si no hubiera sido porque en un colegio católico la gente miraba hacia otro lado, no hubiera cometido las decenas de abusos que cometió después. La investigación que hizo Carles Tamayo reveló que exacto, Lluís Gros, reveló que este señor había operado con total impunidad porque lo habían cubierto entre varios. Porque la gente miraba hacia otro lado. Y con Legionarios de Cristo ha pasado lo mismo, igual que el caso que os comentamos la semana pasada. Me hace mucha gracia porque muchas veces desde espacios y perfiles de extrema derecha, como Vox, como Alvise y otros tantos, se centran todo el tiempo en acusar P y lo que sigue a la izquierda o al colectivo LGTB y luego ellos, es como, tío, pero tú te has mirado en casa, tú has barrido tu casa primero antes de ponerte a acusar a los demás. Eso también lo hizo Vito Quiles, que acusó a Irene Montero de lo mismo. Y dices, pero tío, ¿tú has visto al lado de quién te sientas? Pero claro, para ellos son casos aislados, vaya por Dios. Cuando el tema de los abusos a menores en la Iglesia Católica ha sido algo estructural, ¿vale? Y que se está empezando a reparar en los últimos 10, 15 años, se está empezando a hacer algo. Vamos, es que parece... Nunca se ve la viga en su ojo, exactamente, pero es que además dices, hombre... Así que nada, esta es un poco la noticia, una muy buena noticia. Esperemos que la Iglesia Católica y que el Papa, lo que dure, que espero que dure un poquito más, siga metiendo caña a este tipo de gente que persiga estos delitos